Esta mañana, 1 de Juan capítulo 5, de versículo 6 al versículo 12. No tengan miedo de los puntos que tengo arriba en la pantalla. Dice, wow, pastor, tiene 6 puntos allá arriba. Vamos de aquí hasta las 12, hasta las 1 de la mañana. Pero vamos a ir por cada uno rápidamente. Solamente cada uno tenía algo específico. Y pues los separé en un punto cada uno. Pero vamos a ir rápidamente por ellos. Versículo 6 al versículo 12. Dice el versículo 6, después oramos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, gracias por este momento que vamos a entrar en tu palabra. Señor, que sea de gran bendición a un pasaje sumamente difícil para entender, pero ayúdanos a mirarla y que el Espíritu Santo nos ayude para entender estos versículos y que podamos disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Esta mañana como título puse el testimonio del Espíritu, y vemos ahí 6 puntos o unos versículos que cada versículo da un testimonio de que el Hijo Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros seguimos aquí en este estudio de 1 de Juan, y recuerda que Juan, el apóstol Juan, está animando a estos cristianos en la iglesia de Asia Menor. El apóstol Juan está ya mayor y es el último apóstol que está vivo, y está animando a estas iglesias en esta región donde los otros apóstoles estaban como pastor aún fundieron estas iglesias que están allá. Y ahora el apóstol Juan está escribiendo esta carta para que ellos se animen en algunas situaciones que están pasando. Una de las situaciones que está pasando en este tiempo es los falsos maestros. Ellos estaban entrando en las iglesias enseñando algo o una falsa doctrina más sobre el Hijo Jesús. Y aún en este pasaje, Juan está probando y está enseñando a estos cristianos que Jesús realmente fue el Hijo de Dios. Los falsos maestros estaban diciendo que Jesús fue solamente un hombre, fue un maestro y nunca era 100% Dios mientras que estaba en la tierra, que fue humano, aunque el Espíritu no estaba en él hasta que fue bautizado y que el Espíritu salió de él en la crucifixión. Cosas que no encontramos en la Biblia, pero estos falsos maestros estaban enseñando en estas iglesias. Y hermanos, en este pasaje el apóstol Juan está ayudándonos a saber que hay testimonio fuera de los hombres que están en esta tierra, fuera de estos falsos maestros,
Dios da testimonio, el Espíritu da testimonio, Jesús mismo da testimonio que Él mismo, Jesús, es el Hijo de Dios. La última vez que nosotros estábamos estudiando este pasaje, empezamos en capítulo 5 y vimos la evidencia de nuestra fe en versículo 1, que todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo que ama a Dios, ama a los hermanos. Vimos número 2, la evidencia de nuestro amor en versículo 2 y versículo 3. Amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Después vimos la evidencia de nuestro poder en versículo 4 y versículo 5. Todo que son nacidos de Dios vence o son vencedores de este mundo y vemos que tenemos el poder del Señor. Pero esta mañana vemos que Juan ahora expresa y quiere probar que Jesús realmente es el Cristo y más que Jesús que llegó a la tierra en la forma de humano, aunque tenía cuerpo como nosotros y huesos y sangre como nosotros, todavía es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios, mientras que estaba aquí en la tierra. Y vemos estos 6 puntos, evidencia, testimonio del Señor probando esta gran verdad. Vamos a empezar ahí en versículo 6, en la primera parte, para ver este testimonio de su nacimiento y muerte. Dice ahí en versículo 6, la primera parte, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Este es Jesucristo. Solamente estas palabras nos enseñan, nos ayuda a entender que Él está compartiendo a estos cristianos que este es Jesucristo. Después que menciona estas palabras, este es Jesucristo, más adelante hasta versículo 12 nos da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero empieza en esta manera para que ellos vean de quién está hablando. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Hermanos, el apóstol Juan está compartiendo para probar que Jesús no era una fantasma, que Él vino realmente en carne a esta tierra con un propósito de aún entregar su vida completamente para nosotros. Quería que sepan que Jesús era tan santo que no tenía nada que ver con este mundo. El Jesús que debemos creer es el que vino mediante agua y sangre. Un Jesús que vino a esta tierra en carne y hueso. Igualmente en ese mismo momento todavía era 100% Dios. Y así como agua y sangre son reales, así fue la venida de Jesús. Es lo que el apóstol Juan está compartiendo. Ahora quiero que sepan que hay algo sumamente difícil aquí en este pasaje, porque el apóstol Juan no dice qué es o qué es el significado de agua y sangre. Y por eso este pasaje es sumamente difícil, porque aún los comentarios tratan de decir qué Juan está diciendo, por qué está mencionando en los versículos después. Está diciendo que da testimonio de agua y sangre, pero no dice qué es el significado de agua y sangre. Ya en pasajes como yo pasé esta semana tratando de averiguar y tirando mi cabeza, poniendo mi cabeza contra la pared para ver si yo podía entender. Y aún lo que voy a hacer esta mañana es, yo no lo hago mucho. Nunca doy mi opinión porque tenemos la Biblia y no hay que dar opiniones, pero cuando llegamos a pasajes así difíciles, donde no nos enseña en este pasaje el significado de algo, había otro pasaje unos meses atrás también que son difíciles. Lo que yo hago es yo doy lo que dicen los comentarios para que podamos ver
otras opciones. Después te voy a decir lo que yo pienso significa agua y sangre. No tiene que estar de acuerdo conmigo. Y si tú dices agua y sangre es otra cosa, yo pienso que eso está bien. Porque no nos dice, pero voy a tratar de usar otro versículo y aún el contexto para utilizar el contexto y otro pasaje que aún Juan mencionó para tratar de averiguar qué significa agua y sangre. Ahora, algunos creen que agua habla de su bautismo. ¿Okay? Es algo, algo común que se menciona entre los comentarios, que agua sí significa sangre o bautismo, pero después vemos que dice que Él vino. Tú puedes pensar que agua es bautismo. En ese momento es cuando conocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Sangre, muchos dicen que es la crucifixión. Obviamente, mayormente todos estamos en común que la sangre tiene que ver con su muerte y crucifixión. Ahí casi todos estamos en común porque ahí tiene la sangre. Agua es más donde hay esta confusión, este sentido de que realmente el apóstol Juan se refería cuando dice agua. Algunos piensan que agua y sangre fue que salió de su cuerpo. Recuerda cuando estaba en la cruz, en la crucifixión, le golpearon el soldado al costado y salió agua y sangre. Pero recuerda que dice vino. Esa es la parte clave que nos lleva a nosotros a la conclusión que vamos a tener en unos minutos. Solamente te estoy dando otras opciones que puede significar agua y sangre. Otros creen que habla del nacimiento de Jesús, del vientre, agua y sangre, su muerte. Pero como dije, la palabra clave es que Él vino por medio de agua y sangre, dice el versículo. Son dos eventos separados. Él vino por agua y vino por sangre, agua y sangre. Yo pienso en este pasaje, es mi opinión, como dije, tú puedes pensar que es bautismo, pero yo voy a dar unas por qué yo creo que es así. Agua, yo pienso es su nacimiento. Agua que está en el vientre de su mamá. Sangre es su muerte. Como dije, estamos en común con eso. Juan usa agua en otro pasaje en Juan refiriendo a su nacimiento. Por eso yo pienso que él está hablando de su nacimiento más el vino. Recuerda, el contexto es que Juan está tratando de convencer y enseñar a los cristianos que Jesús es el Hijo de Dios. Si estamos probando eso, si agua es su nacimiento, Él vino, nació en huesos y sangre como nosotros, en un cuerpo como nosotros. Él vino para después sacrificar su vida, sangre, agua y sangre. Los dos prueban que Jesús es el Hijo de Dios. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 5, es un pasaje conocido donde habla sobre esta agua. Juan está hablando con Nicodemo y Juan dice en capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua. Ahí Juan está diciendo, el que no nace del vientre de su mamá, tiene que serlo, y nacer el Espíritu. Agua, todos nacemos de agua, y tenemos que nacer del Espíritu, que es ser salvo, conocer a Cristo como nuestro único Salvador. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y Juan aquí está probando a los falsos maestros que Jesús vino como hombre. Aún 1 Juan capítulo 4, versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Está probando que Jesús vino en carne.
Y dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Agua es de Dios. Por eso cuando llega un pasaje así donde no estamos seguros, siempre comparto, después doy mi opinión, aunque 99% de tiempo no estoy dando mi opinión del pasaje, estoy usando otras escrituras para probar esos versículos, pero a veces llegamos a versículos así donde se hace difícil. Mira la segunda parte del versículo 6. Si tiene otro consejo, puede hablar conmigo sobre eso después de versículos. Si están de acuerdo conmigo, tiene un derecho para estar equivocado también, no se preocupen. Pero si tiene otro sentido sobre qué es agua y sangre, pues me puede compartir conmigo y podemos hablar sobre eso. Pero solamente quería compartir eso. En la segunda parte del versículo 6 dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y espíritu. Juan dice que Jesús no solo vino como hombre para nada, solamente por agua, no que Él nació sin propósito, pero vino en agua, nacimiento y sangre. Nació y murió por nosotros, que prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso dice, no solamente agua. Si Jesús solamente vino y nació y no sangre, pues no tenemos salvación. Tenemos solamente su nacimiento y no tenemos sangre. Por eso los dos es bien importante para probar que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Eso es lo que significa el Evangelio. Jesús murió, fue sepultado y resucitó el tercer día. Jesús tenía que morir por nosotros para nosotros tener salvación. Y Juan dice que tenía que venir por agua y sangre para cumplir ese propósito, este sacrificio, el propósito de Dios de mandar a su único Hijo a esta tierra por nacimiento. Primeramente, nació como un bebé y después murió y derramó su sangre por nosotros. Versículo 6 sigue diciendo, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay otros que dicen que quizás fue el bautismo, porque recuerda, el Espíritu fue que descendió de los cielos en ese momento, y dicen que quizás este versículo, el Espíritu es que da testimonio, y usan bautismo porque realmente el Espíritu dio testimonio en ese momento. El Espíritu Santo da testimonio de su nacimiento y su muerte, si nosotros hablamos de agua siendo su nacimiento. Porque el Espíritu Santo es parte de esta Trinidad y da testimonio de todo. Igual que Dios y el Hijo, que es parte de la Trinidad. El Espíritu da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creen en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Los que creen que Jesús nació, que Jesús murió, tienen vida eterna. Porque el Espíritu Santo es verdad, dice el versículo 6. El Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Mira lo que dice en versículo 7. Ahora vemos el testimonio de los que están en los cielos. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Hermanos, es un tremendo versículo hablando sobre Trinidad. Ellos que no creen en la Trinidad, otras religiones, otras sectas que no creen en la Trinidad, es un versículo que tú puedes utilizar a ellos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Recuerda que el testimonio que está dando ellos es el testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Es el contexto de este pasaje. Y Juan está diciendo que el Padre da testimonio
el verbo, el Hijo, el verbo ahí es el Hijo, Juan capítulo 1, versículo 1, y el Espíritu Santo, y estos tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. Recuerda que la Trinidad es un Dios en tres personas. Es algo que creo que no vamos a entender realmente hasta que nosotros llegamos a los cielos. Aún Dios nos dio algunas cosas para entender la Trinidad. Número uno, nuestro cuerpo son tres partes. El cuerpo, el alma y el espíritu. Vemos que hay otras cosas y aún vemos la manzana, tiene tres partes. El huevo tiene tres partes. Lo usamos para enseñanzas para niños cuando hablamos de Trinidad. Hay muchas cosas que prueban esta verdad, esta doctrina de la Trinidad, un Dios en tres personas. Y hay tres que da testimonio en el cielo que Jesús es el Hijo de Dios. Tremendo versículo sobre la Trinidad. Versículo 8. Ahora vemos, número 3, el testimonio de los que están en la tierra. Y 3, versículo 8, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Otra vez, estos 3 dan testimonio. En el contexto, el testimonio significa que están probando el apóstol Juan de que Jesús es el Hijo de Dios, y están dando testimonio sobre eso. Y que hay salvación por Él, por agua, su nacimiento, sangre, su muerte. Y aquí en este versículo, espíritu, en versículo 8, es el Evangelio. El Evangelio en esta tierra, la palabra, da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo ha permitido en su palabra. Y su palabra da testimonio de esa verdad. La palabra de Dios fue escrito por el Espíritu de Dios. Por eso tenemos Espíritu, el Espíritu Santo que escribió la palabra de Dios, que fue inspirado por los hombres, 40 hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Su nacimiento, el agua, y su muerte, la sangre. Sabemos que 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en la tierra, el Espíritu Santo que inspiró la palabra, que nos da prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún Juan dice en la última parte: y estos 3, su nacimiento, su muerte y su palabra que da testimonio, los 3 concuerdan, están de acuerdo. La palabra habla sobre su nacimiento, la palabra habla sobre la muerte, su sangre que fue derramado en la cruz de Calvario. Los 3 están de acuerdo, lo encontramos en la palabra de Dios. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres. Recuerda, testimonio es nosotros probar que Jesús es el Hijo de Dios. Y está diciendo que a veces nosotros recibimos este testimonio de los hombres. Pero Juan dice, mayor es el testimonio de Dios. Si Dios lo dice en su palabra, debemos creer más en lo que Dios dice, lo que está escrito de que Jesús es el Hijo de Dios. Y si Dios lo dice, está seguro, es una gran verdad y debemos creerla. Dice versículo 9, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Hermanos, todos recibimos testimonio de los hombres. Testimonio de varias cosas. Muchas veces no es la verdad, porque hay falsos maestros hoy en día que aún no predican que Jesús es el Hijo de Dios, o predican otra doctrina. Aunque están dando un testimonio, no es el testimonio correcto. Por eso dice, mayor es el testimonio de Dios.
Porque en Dios se puede fijar. Y si Dios lo dice que es perfecto y es el Dios todopoderoso, y Él dice que Jesús es el Hijo de Dios, pues debemos creerla. Aún a veces los hombres, los falsos maestros, no dicen la verdad. Dios y mayor es el que debemos creer, que da testimonio. Debemos confiar en eso. Nuestra fe debe basarse en el testimonio confiable. Y ese testimonio es el testimonio de Dios, aún de los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que vemos ya que ellos tres en esta Trinidad, que son uno, están dando testimonio de esta verdad. Después en la tierra, espíritu, agua y sangre, la palabra, su nacimiento y su muerte, da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros debemos dar cuidado de dónde recibimos la palabra. Que no la recibimos del hombre o que estamos examinando exactamente lo que el hombre está diciendo para que concuerden y están de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra. Y si no está dando testimonio de lo que Dios dice en su palabra y no está predicando lo que nosotros tenemos aquí frente a nosotros, no debemos creerlo. Son falsos maestros. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos en ese momento de salvación el Espíritu Santo. Esa es una confirmación interna de nuestra posición ante de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía y nos enseña a vivir una vida que agrada a Dios. Y Juan está diciendo, en nosotros que creemos en el Hijo de Dios y somos salvos, somos nosotros mismos el Hijo de Dios, nosotros tenemos en nosotros el Espíritu Santo que aún también da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Aún vemos que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hablando de nosotros. Pero el Espíritu Santo nos muestra a nosotros también que Jesús es el Hijo de Dios y nos muestra a nosotros por medio de su palabra. Versículo 10, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando nos negamos a creer, a no creer en Jesús, estamos rechazando el testimonio que Dios da sobre su Hijo, y en vez de nosotros confiar en el Hijo de Dios, dice el apóstol Juan, que estamos llamándole a Dios un mentiroso. Son palabras fuertes. Las personas que no reciben a Jesús como su único Salvador están llamando a Dios un mentiroso, porque están rechazando ese testimonio que Dios nos da a nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios, y no recibimos y no aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, y por eso no somos salvos. Los que niegan a creer en Dios aún no tienen la intención de llamar a Dios mentiroso, pero lo hacen en esa decisión. Llamando a Dios mentiroso es algo malo, es algo fuerte. Pero los inconversos cada día y cada momento que rechazan a Jesús y dicen, yo no quiero ser salvo hoy, yo voy a esperar a otro tiempo, no es mi tiempo para ser salvo, y niegan a venir a Cristo, están llamando a Dios mentiroso por negando el testimonio que Dios da sobre su Hijo, que mandó a esta tierra por agua y murió por su sangre derramado en la cruz por nosotros. Y no creer es diciendo que Dios es mentiroso. Los impíos
no aceptan este testimonio de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás ven a Dios o a Jesús como una buena persona, como muchos, como aún Juan enseña, no solamente por agua. No solamente Jesús vino a nacer y no murió como nada, Jesús vino, nació y también murió en la cruz. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida es en su Hijo. Ven que todo es guiado sobre el Hijo. El testimonio es que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso vemos esa palabra testimonio unas varias veces en este versículo, este pasaje, porque estamos tratando de probar que Jesús es el Hijo de Dios. Aún versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y si no creen en su Hijo, que es el Hijo de Dios, pues no tienen vida eterna. Los dos van juntos. Juan nos dice que es algo serio de no recibir este testimonio de Dios. Ahora nos dice cuál es el testimonio. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna viene ¿por quién? Por Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que vida eterna es centro de una vida cambiada por Dios. Sabemos Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en cual está mencionando ahí en versículo 11, que tiene que ver con su Hijo, el Hijo de Dios. Terminamos aquí en versículo 12, donde dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Para tener vida eterna, hermanos, necesita el Hijo. El que no has recibido a Jesús como Salvador no tiene vida. Sabemos que Juan también dice en capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo, Jesús, el Hijo de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Los apóstoles predicaban esto, que nosotros necesitamos a Cristo y solo Cristo. Es algo que el apóstol Juan está enseñando a estos cristianos, este testimonio. No solamente en el cielo da testimonio, Trinidad, aquí en la tierra por su palabra, por su nacimiento, por su muerte da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan está compartiendo en este pasaje que nosotros tenemos aquí de este versículo 6, donde dice, este es Cristo. Después hasta versículo 12 da testimonio por qué este es Cristo. Testimonio del cielo, de la tierra, del Espíritu, de la palabra, de su nacimiento y de su muerte, dan testimonio de que el Hijo de Dios es Jesús. Y vida eterna viene solamente por su Hijo. No somos salvos, no hay vida eterna si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú estás seguro por el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros en su palabra, que nos dice estas verdades para nosotros estar firme y creer en su Hijo para vida eterna? Cuando creemos, el resultado es vida
eterna. No se vayan esta mañana sin estar seguro que tú crees en el Hijo de Dios, Jesús, que nos ha dado vida eterna, nació, murió por nosotros, y la Biblia nos da testimonio aquí en la tierra que Jesús es el Hijo de Dios. Y más que eso, como el apóstol Juan dice, debemos creer, porque Dios, Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, da testimonio en los cielos que Jesús es el Hijo de Dios. Espero que cada uno esta mañana creen en el Hijo de Dios, Jesús, para vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por estos minutos antes de la Santa Cena, aún un tremendo pasaje para este servicio, este tiempo de la Santa Cena, porque en la Santa Cena estamos recordando la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros. Y estamos dando gracias a Jesús por este sacrificio, por el perdón de pecado, por vida eterna que solamente viene del Hijo de Dios, Jesús. Señor, es una gran verdad que el apóstol Juan está enseñando a estos cristianos, aún nuevos cristianos, porque los falsos maestros estaban enseñando que Jesús que nació no era el verdadero Dios, no era el Hijo de Dios. Y por eso dice que tenemos testimonio, no solamente en los cielos, pero tenemos testimonio aquí en la tierra, de que Jesús es el Hijo de Dios. Oh Señor, tú conoces cada corazón que está presente en esta mañana. Si hay una persona que no cree en el Hijo de Dios, o no tuviera una oportunidad de venir a ti como su único Salvador, de conocer que son pecadores, de creer en ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de Calvario, y creer en ti como su único Salvador y Señor de su vida. Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos, y que ellos también puedan creer en el testimonio que nosotros tenemos, que Jesús es el Hijo de Dios, que nos da vida eterna, y gracias por eso. Señor, ahora que estamos preparando nuestros corazones para este tiempo de la Santa Cena, gracias porque podemos recordarnos de ese sacrificio. Señor, que no sea solamente los primer domingo, o en este caso segundo domingo de este mes, para recordar de la Santa Cena y recordar de este sacrificio y su sangre derramada por nosotros en la cruz, pero que cada día nosotros estamos dando gracia a ti por este sacrificio. Oh Señor, entregamos nuestro corazón y aún ahora